Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Desde la sinagoga Bet Aderech, en Cuernavaca, Morelos, el rabino Mijael Ávila les saluda. En esta semana, la porción semanal se titula Baera, que significa aparecí, y en este día es el día primero del mes de Shevat del año 5764, 24 de enero del año 2004. Y la porción que nos corresponde es el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2, a Éxodo, capítulo 9, verso 35. Shemot 6:2, por favor. Y en esta semana, precisamente, dice la Escritura, y habló el Eterno a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Y aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Hashem, no me di a conocer, ¿a quiénes? A ellos. Vayedaber Elohim el Moshe, vayomer elab, Ani Adonai. Y en el verso 3 dice, Vaera el Abraham el Yitzhak, ve el Jacob, ve el Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem. Entonces, en esta ocasión el Eterno le dice cómo es que él se le aparece precisamente a Abraham Avinu, a Yitzhak y a Jacob. Este libro, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, es verdaderamente se distingue del resto de los libros de la Biblia por una sencilla razón, porque en él, como en muy pocos libros, habla frecuentemente acerca de una cosa, de los milagros, de los portentos, de los prodigios que el Eterno haría en medio de su pueblo y a los ojos de una nación poderosa, que es la nación de Egipto. Entonces, en esta ocasión, vamos precisamente a abordar un tema que va a estar relacionado precisamente con los milagros. Dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La Escritura ya dice desde el Brit Hadashah que en estos tiempos el poder del anti-Mashiach ya está presente, pero se va a presentar a través de grande poder de señales y de prodigios mentirosos. Entonces, así como el Eterno tiene en su potestad el obrar grandes milagros, señales y prodigios, igualmente el enemigo, como en esta ocasión del libro de Shemot, ¿se acuerdan ustedes que los magos que estaban en Mizraim, en Egipto, también tuvieron ellos el poder de imitar muchas de las cosas que Moshe hizo? Entonces es importante distinguir que los milagros es un tema que son muy importante, pero a su vez deben de tener un valor para nosotros, y lo más importante es que debemos nosotros de aprender a discernir de dónde vienen. La primera porción en la que se divide esta semana la Perashá, Dios le pide a Moshe, que es del capítulo 6:2 al 6:13, Dios le pide a Moshe que les diga a los hijos de Israel que el Eterno los sacará de debajo de las tareas pesadas y los tomará como pueblo. Pero los hijos de Israel no lo escuchan a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Segunda Lía, capítulo 6:14 al 6:28, se explica la genealogía de Moshe y de Aarón. Les pregunto yo, ¿Moshe de qué tribu era? ¿Era de la tribu de qué? ¿De qué tribu era Moshe? Bueno, Yeshua Mashiach, ¿de qué tribu era? De Judá. Y como bien ha contestado nuestro hermano Yosef, Moshe era de la tribu de Leví. Tercera Lía, capítulo 6, 29 al 7:7, Dios habla nuevamente a Moshe y le dice que vaya a Faraón y le diga todas las cosas que él le ha dicho. Sin embargo, él teme porque teme a la torpeza de sus labios.
Cuarta Lía, capítulo 7, 8 al 8, 6. El Eterno habló a Moshe y a Aarón y les dijo que le dijeran a Faraón que les iban ellos a mostrar una muestra del poderío del Eterno y cómo es que una vez que Aarón echaría su vara, ¿se acuerdan ustedes en qué se iba a convertir la vara de Aarón? En una culebra, en una serpiente. Quinta Lía, capítulo 8, 7 al 8, 18. Los hechiceros, ¿se acuerdan ustedes? Ellos hacen exactamente lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Sexta Lía, capítulo 8, 19 al 9, 16. Los hechiceros le dicen a Faraón que detrás de todo lo que estaba sucediendo el dedo de Dios estaba. Sin embargo, dice la Biblia, ¿se acuerdan ustedes varias veces que el corazón de Faraón, ¿qué le pasó? Se endureció. Por último, séptima Aliot, capítulo 9, 17 al 9, 32. Dios envía a Moshe y a Aarón que extienda su vara hacia el cielo para desatar la plaga de granizo en toda la tierra de Egipto. Sin embargo, solamente en la tierra de Goshen, en donde estaba nuestro pueblo, no hubo tal plaga de granizo. En el judaísmo tradicional, los hechos que narra el Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, sin embargo, más correctamente traducido es el Pacto Renovado. El judaísmo tradicional desacredita todos los milagros que hizo nuestro Mesías. Y lo desacredita y dice que en realidad los milagros no tienen ninguna importancia, porque detrás de ello no es garantía de que el Eterno esté. Sin embargo, parte tienen razón y parte no. Parte tienen razón porque detrás de un milagro verdaderamente puede no nada más estar el Eterno, sino también el enemigo. Y en la parte en la cual no tienen razón es que en definitiva mucha gente, a través de ver los grandes señales, prodigios y milagros que obra el Eterno, por esa causa hay muchos que creen. Así es que vayamos al libro de Devarim 34:10, por favor. Porque el Eterno en esta ocasión usó a Moshe, a Moisés, y sin duda alguna fue uno de los hombres que resalta a lo largo de la Escritura, porque por su mano se obraron grandes prodigios, señales y milagros. Y el libro de Devarim, Deuteronomio 34:10, registra lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Hashem cara a cara. Nadie como él. Fíjense bien lo que dice: en todas las señales y prodigios que Hashem le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Entonces, sin duda alguna, este varón Moshe fue un hombre que fue utilizado con poder y con gloria de parte del Eterno. Ahora, si recurriéramos al diccionario, ¿ustedes saben qué significa la palabra milagro? Milagro, de acuerdo al diccionario, es un hecho sensible superior al orden natural producido por Dios. Es un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Esta es la definición que da el diccionario respecto de lo que es un milagro. Ahora, la Biblia dice que verdaderamente Moshe fue utilizado por el Eterno para manifestar su poderío. Y en primer lugar, ¿se acuerdan ustedes? Conmover al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes en su encuentro que tiene Moshe con el Eterno? Y le dice: pero no me van a creer a mis palabras. Y se acuerdan que lo primero que hace el Eterno es que le demuestra su poderío a Moshe. ¿Se acuerdan cómo le demostró y cómo lo convenció a Moshe? Le dijo: mete tu mano, ¿en dónde? En tu seno. Lo metió en su pecho, y una vez que él la sacó, su mano estaba llena de lepra. ¿Se acuerdan? De tzarat. Después la volvió a meter, la volvió a sacar y ya no tenía. Entonces, sin duda alguna, los milagros, los prodigios y el poder del Eterno, sin duda alguna lo ha utilizado a lo largo de toda la historia. Y tan es así que primero a través de un milagro convence a Moshe, después convencería al pueblo y por último tendría su encuentro con el faraón. Entonces dice Salmos 135:8, Tehilim 135:8, hablando acerca del Eterno: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Obviamente,
existe una definición para señal, para prodigio y para milagro, porque no es lo mismo. Señal, prodigio y milagro son tres cosas diferentes. Sin embargo, en esta ocasión no las vamos a estudiar, pero sí creo que en el estudio de los martes, sin duda alguna, vamos a tener que llegar a verlo. Entonces, los milagros en la historia de nuestro pueblo ha sido una evidencia de que el Eterno los ha dado precisamente para demostrar su poder. Ahora, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el libro de Mateo, Matitiahu 24:24, advierte precisamente la Escritura y dice Yeshua: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchos de los que hoy en día nos consideramos hijos, correremos el riesgo que cuando se levanten verdaderamente falsos mesías y falsos profetas, ellos, al hacer grandes señales y prodigios, nosotros seamos susceptibles de decir: vaya, como se ve que hay poder detrás de esta persona, entonces verdaderamente el Eterno está detrás de ellos. Pero esto será siempre algo que debemos de considerar, porque es importante juzgar la obra, los frutos de las personas. De ahí que, si ustedes se dan cuenta, el judaísmo tradicional no está del todo correcto, porque tienen mucha precaución al respecto de los milagros. El problema está en que han llegado a un extremo en el cual hoy en día difícilmente creen en los milagros, difícilmente creen en los prodigios, difícilmente creen en las señales, y eso provocará que en su oportunidad no sepan que verdaderamente el Eterno los puede crear. ¿Están ustedes de acuerdo? En su oportunidad, dado que rabínicamente les han enseñado que eso no tiene importancia, en su oportunidad, cuando sea verdaderamente el poder del Eterno manifestándose, ellos estarán impedidos de ver que verdaderamente el Eterno está detrás de ello. Y muchos cristianos aseveran y dicen: sin duda alguna, en los tiempos finales, los primeros que van a ser convencidos van a ser los judíos. Y ¿saben qué? Se equivocan. Los primeros convencidos serían, más que otra corriente religiosa, la corriente cristiana evangélica, porque ellos, en su mayoría, no totalmente, sí creen en ello. Entonces, siempre será importante observar. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 16, ¿se acuerdan ustedes que Pedro, Kefá, él cita una profecía del profeta Joel Anabi, y dice: en los postreros días, dice el Eterno, derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruaj, de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor. Si se fijan que aún en el cielo se verán grandes prodigios y en la tierra se verán grandes señales. Y esto precisamente haciendo alusión a una profecía que de tiempos que ya se han cumplido a partir de esa ocasión, en la fiesta de Pentecostés, conocida en el hebreo como Shavuot. Ahora, el Eterno ha utilizado los milagros. Vamos a Devarim 4:34. Y fíjense bien cómo cita esta porción de la Biblia en Deuteronomio 4:34. Y dice la Escritura así: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Hashem vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y dice la Escritura: a ti te fue mostrado para que supieses que Hashem es Dios. O sea, todos los señales, los prodigios, los milagros, dice que para nuestro pueblo fueron mostrados con el objeto de que ellos supieran que verdaderamente el Eterno era Dios, y que no había otro fuera de él. Versículo 36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Así es que, si se fijan ustedes, ¿por qué el Eterno le mostró eso a nuestro pueblo? Pues precisamente para convencer, y para convencerlo acerca del poderío que él tenía. Una vez,
se obró un milagro, y esto lo registra el libro de Yohanan, Juan 4:46, y este es muy ilustrativo, verdaderamente es muy importante relacionado con esos eventos sobrenaturales que el Eterno ha tenido a bien a lo largo de la historia mostrar a su pueblo. Y aquí vemos cómo es que Yeshua se encuentra en Caná de Galilea. Juan 4:46. Y dice así el Brit Hadashah: vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿La convirtió el agua en jugo de uva? No, la convirtió el agua en vino. ¿Cuál fue el primer milagro que obró Yeshua? Ese, ¿verdad? Y sigue diciendo: y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí lo ven? Y sigue diciendo: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yeshua le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. Miren que la condición humana, hay veces que cuando se habla con personas que tienen por costumbre adorar ídolos, imágenes. Yo alguna vez estaba charlando con un varón que se me hacía bastante inteligente. Sin embargo, me sorprendió con una frase que después he vuelto yo a escuchar. Él, hablando de que él sí adoraba imágenes, él me decía: es que mira, no nos hagamos. El hombre necesita ver algo para que ese algo que él ve lo constate que verdaderamente no lo está haciendo en vano. Y me sorprendía porque él estaba hablando acerca de adorar imágenes. Entonces, al final de cuentas, detrás de esta frase que él me estaba comentando, decía una gran verdad, y esta verdad Yeshua la confirma. Él le dijo: si no viereis señales y prodigios, verdaderamente el hombre como tal, dentro de su misma naturaleza, muchas veces necesitará ver. Y digo muchas veces porque no siempre. ¿Se acuerdan ustedes la frase de Yeshua que dijo? Que bienaventurados eran aquellos que no viendo, creían. ¿Ustedes vieron que Yeshua Mashiach fue subido al madero y fue muerto? ¿Ustedes vieron que Yeshua Mashiach resucitó? ¿Pero lo creen? Entonces somos benditos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo vimos, creímos. Entonces, esta condición ilustra muchísimo precisamente que la condición del hombre, en muchos de los casos, necesitará ver para constatar que verdaderamente el Eterno está detrás. Ahora, otra ocasión en Mateo 11:20, Matitiahu 11:20, Yeshua está en una ciudad llamada Corazín y da una señal de lamento al respecto de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta ciudad llamada Corazín era una ciudad que con el transcurso del tiempo, esta ciudad Corazín, sus moradores se habían endurecido en su corazón. Y dice Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos con vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Miren bien que
cuando muchas veces las personas tienden precisamente a compararse, o mejor dicho, cuando muchas veces nos comparamos y decimos, es que si yo hubiera estado en Egipto y hubiera visto esos grandes milagros que obró el Eterno, yo sí hubiera creído. Y yo no me hubiera quedado postrado en el desierto. Pero la historia de la humanidad es que, así como dice la Biblia, que si esos milagros que se hicieron en Corazín o en Cafarnaúm se hubieran hecho en Sodoma, ¿saben? Sodoma hubiera creído. Pero el Eterno le plació no hacer esos milagros en Sodoma. El Eterno le plació hacer esos milagros en medio de su pueblo. ¿Para qué? Con el objeto de que ellos creyeran. Así es que nosotros tenemos, de alguna u otra manera, que conocer que el Eterno verdaderamente puede obrar con señales, con prodigios y con milagros, y esto en muchos de los casos precisamente nos hablarán acerca de su poder. Ahora, vamos a otro ejemplo, y este es un ejemplo que yo les rogaría que se lo memorizaran por una sencilla razón. Aquí nos habla de que Yeshua va a ir a Jerusalén, Lucas 17:11. Y dice, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los coanim, a los sacerdotes. Y aconteciendo que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran gozo, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los milagros, a pesar de que pudiéramos pensar que a mucha gente convencerían, esto de alguna u otra es un indicio de que si del 100%, 10 hombres leprosos, solamente uno volvió, cuando muchas veces se obren señales, prodigios y milagros, del 100% solamente creerá un 10%. Por eso es que nuestro pueblo, a pesar de haber visto que el mar se abría, ¿cuánto de nuestro pueblo se convenció de ello? Lo vieron con sus ojos, pero aún así, seguramente debe haber sido aproximadamente el 10% que a partir de ello creyó. Nosotros, y yo no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de mucha gente en las cuales el Eterno tiene a bien cuando están en un momento de necesidad sanarlos, y tú dices, y ahora ya que fueron sanos, harán su regreso al Eterno, harán su teshuvá, ¿y cuál es la sorpresa? Se olvidan de que el Eterno hizo un milagro o una obra en su vida. Así es que los milagros son importantes, pero cada uno de ellos tiene un lugar en el cual no debemos de dárselo en demasía, sino al contrario, tienen un lugar importante para demostrar el poderío del Eterno. Sin embargo, detrás de ese poderío debemos de considerar que, a pesar de que pudiéramos pensar que son muy efectivos, lejos de eso no lo es. Así es que deben de tener su justa dimensión. Ahora, los milagros, las señales y los prodigios, saben ustedes, siempre acompañaron a los creyentes. Vean Hebreos capítulo 2, verso 4. Hebreos 2, 4. Este libro que algunos le han dado por llamar Yehudim, ¿verdad? Judíos, que es a final de cuentas el libro, la carta, precisamente a nuestro pueblo. Y mire cómo dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros, ¿y qué más? Y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahora Hechos 5:12, por favor. Hechos 5:12, y leamos cómo dice acerca de los apóstoles. Hechos 5:12, Geburot. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Shlomo.
¿Se dan cuenta cómo es que los creyentes verdaderamente eran usados? Y ahí dice que por su mano eran hechos. ¿Pero quién los hacía? El Eterno. Entonces, si nosotros no nos prestamos para que el Eterno haga su obra, entonces ¿cómo lo va a hacer el Eterno? Si no tenemos la valentía de cuando alguien en nuestra familia está enfermo y nosotros decimos, bueno, yo voy a orar. Tu hijo tiene fiebre y de repente lo primero que piensas es, voy a ir al hospital, o tu hijo, me da mucha risa porque ahora que Yoshiyahu está creciendo, de repente le empiezan a doler las piernas y los pies. ¿Ustedes saben por qué? Las mamás sí lo saben. ¿Por qué? Porque está creciendo. Entonces llora y pide. Me dice, papá, ¿oras por mí? Entonces, si nosotros no le damos oportunidad al Eterno, de que el Eterno haga su obra a partir de nosotros, fíjense bien cómo dice, por la mano de los apóstoles. Entonces, es por nuestra mano que el Eterno va a obrar señales, prodigios y milagros. Ahora, aquí es algo bien importante porque, en definitiva, no es porque nosotros tengamos una cualidad muy especial y que seamos necesariamente unos hombres o unas mujeres que traigamos una aureola sobre nosotros, sino que en realidad nosotros estamos pidiendo justicia a partir de la justicia que ha hecho Yeshua HaMashiach en nosotros mismos. Cuando el Eterno ve que yo le estoy pidiendo, en realidad no ve que le está pidiendo el rabino Mijael Ávila, sino ve que el mismo Yeshua es el que lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo precisamente en su nombre, por sus méritos, por sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Y eso de alguna u otra manera da garantía de que no va a ser por mi bonita cara, o porque hoy sí oré, o porque hoy sí leí la palabra, sino simple y sencillamente porque la obra la hace el Eterno hoy y mañana la concluye. ¿Amén? Sigue diciendo Romanos 15:19. Veamos Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Ruach HaKodesh, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Mashiach. Los seguidores de Yeshua Mashiach iban y predicaban de las buenas nuevas, pero ¿saben qué? Siempre los acompañaban las señales, los prodigios y el poder del Eterno. Así es que en estos tiempos, más que en ningún otros, la gente verdaderamente está ávida de ver, está ávida de escuchar, y en muchos de los casos podríamos decir, es que X persona no va a recibir, no quiere escuchar la voluntad del Eterno, pero debemos de confiar en que en muchos de los casos el poder del Eterno nos acompañará para precisamente seducirlos a que vengan al conocimiento de Él. Hechos 4:29, Geburot 4:29, y ahora Señor, mira sus amenazas, están orando los Talmidim de Yeshua, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. ¿Qué le estaban pidiendo en oración? Que todos aquellos que eran hijos, con facilidad de palabra, expresaran la voluntad del Eterno. Hechos 4:29, y en el verso 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Yeshua HaMashiach. Así es que si ustedes tienen a su vecina o a su vecino, o a un compañero de la escuela o del trabajo, y les quieren compartir el Eterno, pues ármense de valor. Ármense de valor, para que entonces el Eterno tenga bien usarnos, tal y como está escrito en la Biblia. Sin duda alguna, el hecho de que el Eterno utilice a la gente para obrar milagros nunca deberá ser para crearse un nombre, sino al contrario, para darle honra al Eterno. Sin embargo, podría existir gente que, a pesar de que por su mano se obren señales, prodigios y milagros, no necesariamente será garantía de que son hijos del Eterno. Mateo 7:22, escuchen lo que dice nada más, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí al respecto de este pasaje hay muchas interpretaciones. Lo único que es definitivo es que en apariencia mucha gente que por su mano se obran liberaciones de espíritus, milagros, etcétera, no necesariamente será garantía de que verdaderamente son hijos de Hashem. Ya por último, mucha gente se pregunta por qué en nuestra sinagoga o en la congregación o en nuestro entorno no hay milagros. Ustedes se lo han preguntado, ¿por qué dicen muchas veces en el tiempo de Yeshua había tantos milagros y eran tan evidentes? Y la respuesta del por qué hoy en día no se ven los milagros que se deberían de ver, ¿saben por qué es? Por la incredulidad de la gente. Y más que la incredulidad de la gente que no conoce del Eterno, es por nuestra misma incredulidad. Mateo 13:53. Matitiahu 13:53 dice la escritura: aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra le enseñaban en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Yosef, Shimón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Yeshua les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se imaginan que Yeshua quiso orar por alguien y esa persona nunca sanó? Y eso es lo que registra la Escritura, que en su propia tierra, aún el mismo Yeshua fue impedido de que el poder del Eterno se manifestara, no por su culpa, sino por la dureza del corazón de las personas. Los que han estudiado todo el curso de una emuná, lo que es en el hebreo, que se traduce al español como fe, emuná, cuando yo hablo acerca de las sanidades en este curso, siempre digo que las sanidades pueden estar en cualquiera de tres factores. Para que se dé una sanidad debe de existir invariablemente emuná, fe, invariablemente. Pero la fe puede estar, uno, en la persona que lleva al enfermo. Si ustedes pudieran tener a un vecino o a una vecina que de repente está muy enferma y le dicen: ¿por qué no vas a la sinagoga con nosotros? Y oramos ahí y el Eterno te puede sanar. Esto va a ser muy parecido como cuando se acuerdan ustedes que llevaban a uno en camilla. Eran varios hombres que llevaban cargando a un varón, lo bajaron por el techo con tal de que Mashiach orara. ¿Y por qué fue sanado ese varón? Por la fe de las personas que lo estaban llevando. Así es que ustedes tienen que sentirse con la libertad de que si ustedes conocen a alguien que está enfermo, tráiganlo aquí, porque a final de cuentas es nuestra tarea. No nada más la mía como rabino, sino también la de ustedes como hijos, de hacer que el reino de los cielos se acerque a la gente. ¿Verdad? Que tiene SIDA no importa, que tiene cáncer no importa, que tiene algún problema que para la ciencia médica es difícil y en muchos casos imposibles, no importa, el Eterno puede obrar. Entonces, en el caso de la gente que lo lleve, si esas personas tienen emuná, no importa que la persona que esté orando no tenga fe, no importa que la persona que está recibiendo no tenga fe, no importa, pero con el solo hecho de que la persona que lo lleve esté seguro de que ahí va a sanar, el Eterno obra. 2, una sanidad se podría dar por la persona que está orando y esa es la persona que tiene fe. Y cuando impone manos, está con la convicción de que verdaderamente el Eterno hará esa sanidad. Y 3, no es por la persona que lo lleva, no es por la persona que está orando, sino es por la persona
que está recibiendo la oración. Y bueno, muchos de ustedes conocen mi testimonio al respecto de la sanidad que el Eterno obró en mi vista. Y a pesar de que los augurios médicos eran de que cuando yo estuviera más grande me quedaría ciego, hoy en día el Eterno me ha sanado por completo de una malformación, en la cual recientemente, hablando con un oftalmólogo, me decía que era imposible que esa malformación se pudo ver corregido. Y sin duda alguna el Eterno me sanó. Yo hoy en día no tengo problemas para ver. No necesito lentes. Y hace 2 semanas me compré unos lentes para jugar squash, precisamente para protección. Pero tienen tal forma esos lentes que me da la sensación de que tuvieran aumento. Y no me puedo acostumbrar a ellos. Y sin embargo, los otros varones que se lo compraron, como ellos sí usan lentes, se los ponen y no tienen problemas. Y pueden traer esos lentes, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi vista es Baruch Hashem perfecta. Así es que el Eterno me sanó y el Eterno puede ser mucho más en cualquiera de nosotros. Y comento este testimonio porque así como dice Rabbi Shaul, el primero en saberlo soy yo. Y él puede obrar. Amén. Ya por último, 1 Corintios 12:28. Nada más escúchenlo por favor. 1 Corintios 12:28. Y dice la escritura así: y aún nos puso Dios en la Keilah, en su congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. ¿Sí escucharon bien? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Que en el estudio de los martes, y para los que nos están viendo, hay una serie de videos, tanto en audio como en video, de discos compactos, tanto en audio como en video, que es una serie completa acerca del Ruach HaKodesh, y a partir de la enseñanza o de la conferencia número 22, nos estamos abocando precisamente a estos temas, en los cuales he podido demostrar cómo es que de ninguna manera en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice don de lenguas. Nada más serían literalmente los que tienen lenguas. Entonces, en medio de su Keilah, de su congregación, el Eterno ha puesto a alguien que por su mano se pueden obrar milagros. Ahora, por favor, yo voy a decir, en medio de su congregación ha puesto a alguien que puede obrar milagros. Y les voy a pedir, díganse para ustedes mismos y en voz alta, ¿seré yo Hashem? ¿Me escucharon? Vuelvo a decir, porque en su Keilah el Eterno ha puesto a aquellos que hacen milagros y a aquellos que sanan. Ahora digan ustedes. Sin duda alguna. Si no soy yo, es Sevilla, y si no es Sevilla, es Elisheva. Pero en medio de su Keilah, el Eterno ha puesto a hombres y a mujeres que por su mano obrarán milagros, obrarán sanidades, obrarán profecía. Lo único que resta es que le creamos. ¿Y por qué hoy en día no se obran milagros como en el tiempo de Mashiach? Muy sencillo. Nos hace falta creerle. Desde la sinagoga Bet Aderech, al rabino Mijael Ávila, los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.